Análisis de la deuda externa y la cooperación financiera internacional. A continuación, veamos nuestra agenda. En este video estudiaremos acerca de definición de términos, instrumentos de deuda del CAD, mecanismos de ayuda de la deuda CAD-OCDE y la asistencia del Fondo Monetario Internacional en situación de atrasos de pago. Además, veremos la sostenibilidad de la deuda, la iniciativa HICP, el Club de París y el tratamiento de deuda, reflexión y crítica, y por último, la bibliografía. Comenzamos. A continuación se explicará el fenómeno de la deuda externa y de la cooperación financiera internacional reembolsable y cómo los mecanismos del CAD coayudan para sanear la contracción de la deuda externa a raíz de la cooperación. Como ya sabemos, la cooperación internacional de desarrollo es la acción conjunta creada para apoyar al desarrollo económico y social de los países en desarrollo mediante la transferencia de recursos financieros, tecnologías, conocimientos o experiencias por parte de países desarrollados. Esta generalmente es categorizada como la cooperación norte-sur o cooperación tradicional. Además, existen otras lógicas de cooperación. Entre ellas se encuentran las siguientes: la denominada cooperación sur-sur, la cual se desarrolla entre países en desarrollo, la que proviene de organismos multilaterales, regionales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. La cooperación financiera es una transferencia de recursos financieros o inversiones del país donante al país receptor de los fondos, independientemente de que esta transferencia se realice directa o a través de intermediarios. Este tipo de cooperación puede ser de carácter reembolsable o no reembolsable. La cooperación financiera no reembolsable se considera como donaciones de los flujos de ayuda oficial al desarrollo, AOD, en forma efectiva, bienes o servicios que no tienen que ser devueltos de ninguna manera por parte del país receptor. Sin embargo, esta ayuda financiera de carácter reembolsable genera deuda externa en los estados. Esta es la deuda contraída con no residentes del país y denominada en una moneda extranjera. Desde el punto de vista del deudor, la deuda externa se halla compuesta por 1. Deuda externa privada. Se define como la deuda denominada en una moneda extranjera, adquirida por un ente privado. Hogares, corporaciones, entidades financieras son ejemplos de este, sin ningún tipo de garantía pública. La número 2, la deuda externa pública. Se define como la deuda denominada en una moneda extranjera contraída por un ente público, como gobierno central, estados y o departamentos, o por un ente privado con garantía pública. Desde el punto de vista de los acreedores, la deuda externa se halla compuesta por 1. Deuda externa con entidades multilaterales. Que se definen como créditos del FMI, el Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo y otras agencias multilaterales. También está la deuda externa privada. Se define como créditos obtenidos a través de mercados financieros, como bonos, préstamos de banco comerciales y créditos de otras entidades privadas. Y también está la deuda externa bilateral. Se define como créditos de gobiernos y bancos centrales, así como agencias de crédito que se otorgan de un gobierno a otro, y muchas veces esta se contrae cuando se recibe cooperación financiera de carácter reembolsable. Ahora bien, ¿qué son los instrumentos de la deuda establecidos en el CAD?
Un instrumento de deuda es una obligación en papel o electrónica que permite a la parte que le emite recaudar fondos, es decir, conseguir financiación, con la promesa de reembolsar la cantidad prestada. El Comité de Ayuda al Desarrollo ha creado sus propios instrumentos de la deuda, los cuales son: número 1. Préstamos estándar. Son transferencias en efectivo o en especie por las cuales el receptor incurre en deuda legal y la reclamación resultante no está destinada a ser negociada. Dado que las obligaciones de pago en un préstamo estándar son obligaciones para personas mayores, es decir, los acreedores tienen derecho a recibir pagos contra sus reclamaciones antes que nadie, también se les conoce como préstamos para personas mayores. Número 2. Subvención reembolsable. Es una contribución otorgada a una institución receptora para fines de inversión, con la expectativa de flujos a largo plazo, en las condiciones especificadas en el acuerdo de financiamiento. El proveedor asume el riesgo de fracaso total o parcial de la inversión. También puede decidir si y cuándo reclamar su inversión. Número 3. Bonos. Son instrumentos de deuda a interés fijo, emitidos por gobiernos, empresas de servicios públicos, bancos o empresas negociados en el mercado financiero. Número 3. Valores respaldados por activos. Estos son valores cuyos pagos de valor e ingresos se deriven de un conjunto específico de activos subyacentes y están respaldados por ellos. Ahora bien, la ayuda de la deuda, según los datos del CAD y la OCDE, también cubre préstamos en condiciones concesionarias para fines de desarrollo. Otros flujos oficiales cubren créditos oficiales de exportación y otros préstamos oficiales que no califican como ayuda. Algunos de estos mecanismos son: condonación de la deuda. En las estadísticas del CAD, la cancelación de la deuda se informa como condonación de la deuda, siempre que ocurra en el marco de un acuerdo bilateral y que se implemente con el propósito de promover el desarrollo o el bienestar del receptor. El acuerdo puede o no ser parte de un acuerdo multilateral del Club de París. La única excepción a esta regla es la cancelación de la deuda militar, que no se notifica como condonación de la deuda, pero debe informarse como una donación de otros flujos oficiales. También tenemos la reprogramación de la deuda en la AOD. Las reprogramaciones de la AOD pueden o no ocurrir dentro del marco del Club de París. En la DAC, todos los préstamos de AOD reprogramados se consideran AOD, independientemente de los nuevos términos de reembolso. Y por último, tenemos la reprogramación de la deuda de otros flujos oficiales, como AOD. En la AOD, la reprogramación de la deuda de otros flujos oficiales, como AOD, es una operación inusual que ocurre fuera del marco del Club de París, cuando un acreedor decide transformar sus préstamos otros flujos oficiales en préstamos de AOD. La implementación casi siempre va a ocurrir de una vez en el año en que el acuerdo entró en vigor legalmente. La conversión de la deuda. Según el glosario de la deuda y el CIGADE, elaborado en conjunto con la UNTAD, la conversión de la deuda son técnicas de alivio de la deuda que alteran el valor inicial o la naturaleza de los instrumentos de préstamo. A los efectos de los informes del CAD, existen dos tipos principales de conversión de deuda.
conversiones directas, es decir, realizadas directamente por el sector oficial. Luego están las conversiones indirectas, que involucran la venta de la deuda a un tercero antes de la conversión. Las conversiones directas son conducidas por el sector oficial del acreedor. Estas incluyen realizadas por organizaciones no gubernamentales que utilizan fondos oficiales. Además, son notificables como ayuda oficial al desarrollo si son objeto de un acuerdo bilateral entre gobiernos deudores y acreedores. Tienen un motivo de desarrollo. Si el acreedor concede al deudor un descuento en la conversión, el informe de la operación tiene dos componentes: la conversión de deuda y el perdón de la deuda. El monto a reportar como conversión de deuda es el valor de los fondos locales de contrapartida, bienes inmuebles o acciones canjeadas por la deuda. El monto a reportar como perdón de la deuda es el descuento sobre la deuda otorgada al deudor. Quiere decir, se otorgará la diferencia entre el valor de la suma global de la deuda y la cantidad reportada como conversión de deuda. Las conversiones indirectas se producen cuando el sector oficial vende deuda al sector privado para fines de la conversión. El comprador puede ser una organización no gubernamental que utiliza fondos privados o puede ser una empresa del sector privado. Esta conversión de la deuda es también conocida como canje de deuda y consiste en la cesión por parte de un acreedor de una deuda a un inversor que le compra con un descuento y la canjea al país deudor a un precio tal que le permite obtener un margen de beneficio. El canje se realiza bien en forma de participación en una empresa local, bien en la moneda local que será destinada a financiar proyectos de desarrollo, ya sea directamente o mediante un fondo de contravalor. Se pueden distinguir tres tipos de canje según su estructura, su contenido o el objetivo perseguido. Los principales son el canje bilateral, que es la operación que se realiza directamente entre el país acreedor y el país deudor. Este es el tipo de canje que ha primado en inversiones por desarrollo. Además se encuentra el tipo de canje triangular o tripartita o con un tercero. El acreedor vende a un intermediario, puede ser una ONG, una agencia de desarrollo o puede ser otra agencia. Y esta le negocia con el deudor el valor de la recompra. Luego está el canje de deuda multilateral o de multiacreedores, donde varios gobiernos realizan la operación conjuntamente y los fondos canjeados se depositan en un mismo fondo de contravalor. Ahora bien, ¿cómo interviene la asistencia del Fondo Monetario Internacional en una situación de atraso en los pagos? El Fondo Monetario Internacional, en conjunto con el Banco Mundial, han colaborado para reducir la carga que impone la deuda externa a los países pobres más endeudados dentro del marco de la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral. Continúan ayudando a los países de bajo ingreso a alcanzar sus metas de desarrollo sin crear problemas de deuda para el futuro. Los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial elaboraron conjuntamente análisis de países de acuerdo con el marco de sostenibilidad de la deuda creado por ambas instituciones. El grupo del Banco Mundial trabaja para ayudar a asegurar que la carga de la deuda de los países en desarrollo no sobrepase la capacidad de estos para reducir la pobreza o cumplir funciones públicas básicas. Los expertos del grupo del Banco Mundial se encargan de supervisar los programas de alivio de la deuda y de asesorar a los países en estos importantes aspectos de la gestión de la deuda. El grupo del Banco Mundial ayuda a los países de ingreso bajo a lograr sus objetivos de desarrollo sin crear problemas de endeudamiento en el futuro. Ello lo realiza por medio de, en primer lugar, el marco de sostenibilidad de la deuda, elaborado tanto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que permite a los acreedores adaptar su financiamiento de acuerdo a los riesgos futuros y ayuda a los clientes a equilibrar la necesidad de fondos con la capacidad de reembolso de sus deudas. En segundo lugar, tenemos el mecanismo de gestión de la deuda, esfuerzo conjunto del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este fondo fiduciario de múltiples donantes, que se encuentra ahora en su segunda fase de financiamiento, apoya el trabajo que fortalece la capacidad de gestión de la deuda y las instituciones en los países en desarrollo para reducir su vulnerabilidad ante las crisis y salvaguardar de esta manera la sostenibilidad de la deuda. Luego se encuentra la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados. En 1996, el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
dieron inicio a un programa de alivio de la deuda en respuesta a la acumulación de niveles insostenibles de endeudamiento durante los años 70 y 80. Esta iniciativa instó al alivio voluntario de la deuda por parte de todos los acreedores y otorgó a los países elegibles un nuevo comienzo respecto de la deuda externa que había puesto demasiada carga sobre los recursos destinados a servir la deuda. 39 países cumplieron los requisitos de la iniciativa de los PPME y hasta septiembre de 2014, 35 habían alcanzado el punto de culminación, recibiendo el monto total de alivio irrevocable para el cual calificaba. En 2006, tras reconocer que los países que se habían graduado de la iniciativa de los PPME tenían dificultades para avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, se inició una segunda fase de alivio de la deuda para ayudar a estas naciones a cumplir tales metas. Se trata entonces de la iniciativa para el alivio de la deuda multilateral, la cual ofrece alivio total del endeudamiento a los países de ingreso bajo elegibles que hayan completado el proceso de la iniciativa para los PPME. Otra iniciativa es el Fondo para la Reducción de la Deuda, que se concentra en brindar asistencia a los países para recobrar su deuda comercial. Desde su creación en 1989, el DRF ha ayudado a los países que solo pueden recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento, el Fondo del Banco Mundial para los países más pobres, para reducir considerablemente su deuda externa comercial como parte de un programa integral de la resolución de deudas. La iniciativa Heavily Indebted Poor Countries fue estudiada en los 90 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, fue adoptada en el 96 en la cumbre del G7 de León. Su atribución fue la reducción de la deuda no solo a los gobiernos acreedores, sino también a los organismos financieros internacionales. Los países que se pueden beneficiar deben respetar las condiciones para los préstamos de la International Development Association y poseer una deuda insostenible que sea analizada por expertos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, deben adoptar ciertas obligaciones, como aplicar un programa de ajuste estructural para alcanzar la estabilidad económica y realizar un programa nacional de reducción de la pobreza con el apoyo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si el deudor lleva a cabo con éxito los programas de ajuste y reducción de la pobreza, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo declaran elegible a disfrutar de la iniciativa HIPC. Por otro lado, para ser declarado elegible se deben tener ciertos criterios, como poseer un nivel bajo de ingreso y de asistencia por parte del IDA, hacer frente a un nivel de endeudamiento insostenible inclusive después de la aplicación de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda y haber aplicado reformas y políticas económicas sanas en el cuadro de programas sostenidos por el Fondo Mundial Internacional y por el Banco Mundial. Ahora bien, el Club de París es un foro informal de acreedores y deudores que surgió en mayo del 56. Es uno de los principales foros para la prestación de alivio de la deuda bilateral por parte de los gobiernos, principalmente miembros de la OCDE. Consiste en renegociar o maximizar el cobro de las deudas de sus miembros y está compuesto por 19 naciones: Estados Unidos, Inglaterra, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Holanda, Rusia, España, Suecia, Suiza, Australia, Noruega y Bélgica. El Club de París se rige bajo 5 principios básicos. El primero de ellos es el enfoque caso a caso, en el que las decisiones son analizadas una por una. El segundo principio es el consenso, donde las decisiones también son tomadas por todos los miembros del club. El tercer principio es la condicionalidad, en el que los países deberán tener viabilidad financiera y esto debe confirmarlo el FMI. El cuarto principio es la solidaridad entre acreedores, que es básicamente que ninguno de los acreedores actúe de manera unilateral para que no perjudiquen a los demás acreedores. Por último está la comparabilidad de trato, es decir, que cada uno de los acreedores contribuirán financieramente de manera equitativa. Ahora bien, el Club de París habla sobre los tratamientos de la deuda. Para elegir estos tratamientos se basan en dos. El primero de ellos es el nivel de renta del deudor y el segundo es el volumen de su endeudamiento. Los tratamientos que concede el club en la actualidad pueden dividirse en dos categorías.
están los tratamientos de flujo. Son los tratamientos de flujo. Estos afectan a los vencimientos de deuda en un periodo de tiempo determinado. Durante el periodo de reestructuración del vencimiento de la deuda se le conoce como periodo de consolidación. El otro tratamiento es el tratamiento de stock, en el que afectan a la totalidad de la deuda. Una subcategoría a esos tratamientos se encuentran los tratamientos sin quita y con quita. Los tratamientos sin quita consisten en una reprogramación de los pagos sin afectar el valor de la deuda. Por último, los tratamientos con quita es una clase de condonación, pero no total de la deuda, sino normalmente se da parcial de la deuda tratada. Luego de haber estudiado qué es la cooperación financiera reembolsable, como en la actualidad se da un tratamiento a la deuda externa contraída por los países en desarrollo mediante la intervención de la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, es necesario realizar una reflexión crítica al respecto. En primer lugar, es pertinente aseverar que existen ciertas falencias en el término cooperación financiera reembolsable, ya que no se cuenta con una definición clara. Tampoco dice cuáles son sus propósitos y cuáles son los elementos diferenciadores específicos respecto de otros instrumentos de cooperación. Tampoco se cuenta con facilidades para conocer su dimensión cuantitativa real, porque ni siquiera la CAD de la OCDE establece un seguimiento de las categorías para diferenciar las transferencias atribuibles a la cooperación técnica de aquellas que donantes como España consideran como cooperación financiera. Además, respecto a la ayuda reembolsable, es necesario aclarar que no es de calidad, ya que genera deuda y costes financieros para el país receptor, que repercuten aún más en su subdesarrollo. Se critica tanto su inclusión en las estadísticas de la AOD como los ingresos que recibe el país donante por el cobro de los intereses, que estos últimos deberían restarse dentro de sus estadísticas de la AOD neta. Una medida pertinente para evitar este tipo de situaciones es que los donantes deberían asumir cartas de financiación responsable. No solo se llegará a evaluar la viabilidad financiera de las operaciones desde el punto de vista del prestamista, sino que también se tendrán en cuenta los riesgos de incrementar la deuda externa en muchos países, pues esta no solo puede ser insostenible desde el punto de vista financiero, sino que también puede reducir el margen de actuación de los presupuestos públicos, de sus propias prioridades de desarrollo. En la medida en que el país con atrasos en sus pagos no tenga una ayuda financiera para hacer frente a las necesidades más inmediatas, es probable que la situación económica y política sea caótica. Es por ello que el FMI presta asistencia a estos países. Dicha asistencia puede generar dos situaciones negativas: que el gobierno no tenga la legitimidad política para una negociación tan importante, y también que el gobierno tenga escaso poder en la negociación con los acreedores. La crítica que se puede realizar sobre las situaciones anteriormente explicadas es que estas son causadas adrede por parte del FMI para generar un incentivo causado que los gobiernos incurran en atrasos en los pagos. En cuanto al HIPC, tiene muchas críticas a causa de la lentitud de los procedimientos burocráticos en algunos casos. Durante la fase de ajuste deseada por los organismos internacionales, la situación financiera del país deudor había hasta empeorado. El proceso burocrático para la cancelación de la deuda tiene varios aspectos, o varias fases más bien. En principio, se da el periodo preliminar, donde el país debe adoptar un programa de reajuste o de reformas apoyado por el Banco Mundial y el FMI, y aplicar este programa
por un periodo de 3 años. Durante este periodo, el país continúa recibiendo los alivios de la deuda por parte del Club de París y por otros acreedores públicos, bilaterales y privados, así como también una asistencia concesional tradicional por parte de todos los donantes e instituciones multilaterales. En este punto se da el llamado punto de decisión, que se da al final de la primera fase. Es prácticamente un análisis de sostenibilidad de la deuda. Se realiza con el fin de determinar la situación de endeudamiento externo del país. Después de este se da el periodo interino, donde los acreedores del Club de París pueden conceder caso por caso un alivio interino entre el punto de decisión y la fecha esperada del momento de cumplimiento, a través de un tratamiento de flujo con una tasa de anulación de 90%. El punto de culminación es la ayuda restante definida en el punto de decisión, que se alcanza hasta esa fecha, a través de una reducción de la deuda elegible hasta una tasa del 90% en valor actual neto de los acreedores del Club de París. Numerosos acreedores de este club han anunciado que concederán igualmente anulaciones de la deuda, yendo más allá de lo que hace el cuadro de la iniciativa del HIPC, en particular sobre la deuda de ayuda para el desarrollo. Entonces, lo anterior demuestra que el proceso para la cancelación de la deuda se caracteriza por la complejidad de los requisitos para que un país en desarrollo pueda ser beneficiario de la misma, dejando a un lado la evaluación de las repercusiones sociales que la contratación de la deuda trae consigo. Entonces podemos ver que la cooperación financiera reembolsable desde la lógica norte-sur es un arma de doble filo, puesto que si bien es cierto, brinda recursos para reforzar proyectos de desarrollo, los intereses impuestos por el país acreditante son los causantes de la adquisición y aumento de la deuda externa que tanto atañe a las economías de los países del sur. En diversas ocasiones, los países acreedores no logran cumplir con los plazos de tiempo para pagar los préstamos adquiridos, por lo que se ven forzados a pagar ya no solo los intereses iniciales, sino también el interés sobre el interés. Valdrá la pena preguntarse, sí, primeramente, se debe de ver con naturalidad la computación de la deuda de la AOD a causa de la condonación de préstamos por parte de países desarrollados a préstamos adquiridos por países en desarrollo, en donde la finalidad de dicho préstamo no ha sido necesariamente el desarrollo del sur. También cabe preguntarse, ¿será la cooperación sur-sur una lógica distinta a la dinámica norte-sur con respecto a la generación de deuda a causa de la cooperación financiera reembolsable, o será la misma cara de la moneda? También es necesario entonces realizar reformas reales dentro del proceso de otorgamiento y adquisición de cooperación financiera reembolsable y del tratamiento de la deuda externa.